Como te recordarás, le estoy haciendo un servicio al tren delantero de esta motocicleta, tanto a la dirección como a las barras, y cuando lo iba a hacer empecé a desarmar cuestiones del freno, pero sentí los tornillos que sujetaban la base del caliper estaban algo extraño, así que decidí desarmar todo el sistema, y cuando revisé el caliper o la base del caliper me di cuenta que las roscas estaban barridas, y bien barridas. Lo que sucede es de que los tornillos que sujetan esa base los habían martillado. Esta es una técnica muy antigua que utilizaban los mecánicos anteriormente para fijar algún tornillo. Cuando se les barría la rosca le daban un golpe, se aplastaba el tornillo, ya quedaba bien, pero el problema era para el siguiente que arreglara el asunto, así que ese siguiente fui yo. Primera opción rápida, tratar de rehacer la rosca, así que con el dueño de la motocicleta fuimos a que le rehicieran la rosca a la base, pero no, los tornillos quedaban demasiado flojos y esta cuestión no iba a quedar bien. Y recordémonos que el freno delantero es el 80% de la frenada de la motocicleta, así que esto no se podía quedar así. Solución, comprar de estos injertos que ya había utilizado yo una vez en el carro de mi papá y que por aquí está el video, así que yo sabía que estos injertos funcionaban bien, así que llevamos la pieza a que le hicieran los agujeros de 7/16, que es el diámetro que acepta este tipo de injerto, y que por cierto en varios talleres de tornos no querían hacer el agujero en la pieza porque ellos querían hacer todo el trabajo, querían rellenar el agujero, luego hacer la rosca, pero eso salía mucho más caro, o al menos en mi país cobraban mucho más caro, así que logramos hacer negocio en un taller de torno para que solamente abrieran los agujeros de 7/16 a la pieza. Compramos los injertos y como te das cuenta aquí los estoy probando, porque el único problema acá es de que esos injertos los tienes que colocar con sumo cuidado para que queden rectos, porque si se tuerce demasiado pues el tornillo no va a quedar bien. Así que como te das cuenta aquí en la imagen, con el tornillo con una tuerca y el injerto pues con mucho cuidado en una prensa se le empezó a hacer la rosca. Esto se tiene que hacer con mucha paciencia y al final de cuentas pues quedó bastante bien. Te voy a ser sincero, no quedaron lo más recto posible, pero sí lo suficiente para que entrara con holgura en la pieza. Los injertos eran un poquito más largos que la pieza propiamente dicho, pero créeme que quedaron sumamente ajustados. Yo quise aflojar un poquito uno de ellos y ya no dio para atrás, así que estos injertos iban a quedar muy bien en esta pieza, o al menos fue la mejor forma que nosotros encontramos para solucionar ese problema. Ya hecho ese trabajo pues quedaba hacerle un servicio tanto al caliper como a la maneta, así que lo primero era quitarle los pistones, luego quitarle los anclajes del caliper que van hacia la pieza que acababa de reparar, quitar los guardapolvos, que este por cierto es un guardapolvos larguito que había que quitarlo con un poquito de maña, pero doblándolo de una de las puntas sale fácilmente. Luego quité el resto de componentes, como ya sabe, los que no salen así pues con unos golpecitos y ceden los tornillos, y luego desarmar el depósito de líquido de frenos que está en la maneta. Ahí le quité la tapadera, aquí quité esta pieza plástica que mantiene este empaque que a la vez hace vacío para el líquido de frenos, quité el empaque y como te das cuenta ya no era líquido de frenos sino que era puro fango lo que tenía, así que esto definitivamente necesitaba un servicio. Aquí te das cuenta todo el barro que tenía esta bomba, definitivamente había que limpiarlo. Luego se va a ir desarmando toda la maneta porque se tenía que acceder al pistón que está en la bombita superior, que es este, y que para ello primero había que quitar este pequeño guardapolvos, que también ya tenía una especie de sarro ahí. Luego con este sacaseguros que una vez lo compré porque lo vi en oferta y que jamás lo había usado, esta era la primera vez de que lo iba a usar, y vaya que funcionó bastante bien. Se trajo el seguro que tenía allá adentro sin ninguna dificultad, salió bastante rápido, y ya quitando ese seguro pues podía salir el pistoncito que como te das cuenta, y no era de sorpresa, también estaba sucio. Todo esto necesitaba limpieza y todas estas piezas se limpian con agua para no arruinar todos los O-rings que tiene este sistema. Y ya todo limpio, esa morbosa satisfacción de colocar todo en orden ya para armarlo. Como necesitaba lubricar muchos de los componentes, entonces en una tapaderita tomé un poco de líquido de frenos porque eso me iba a servir. Y lo primero que se tenía que hacer era lubricar los O-rings del cilindro que va en la bomba central, que va en la maneta en el freno delantero. Luego un poco de grasa en la parte exterior y ya estaba listo para ser introducido el cilindro en la bomba. Luego lubriqué un poquito, muy poquito, el seguro con aceite, lo coloqué en su lugar y lo coloqué a la antigua usanza con este punzoncito que usaba aún cuando mi papá estaba vivo, pero en realidad lo tendría que haber puesto con el mismo sacaseguros que había comprado, pero ya tú sabes, la costumbre lo hace a uno regresar a los métodos con los que uno aprendió. Luego tocaba colocar el guardapolvos y de igual forma lo coloqué
con el punzoncito este que creó mi papá hace años. Y ya que estaba todo listo y armado, pues entonces un poquito de grasa, muy poquito, a los lugares de la maneta donde hay fricción, luego el tornillo y a colocarlo todo de regreso. Es importante destacar de que para estas manetas como sistema de seguridad el tornillo va roscado, ahí se coloca hasta que llegue y luego lleva una tuerca con sistema de seguridad que también hay que colocar y que también hay que apretar. Luego estaba el tornillo de purga, que a pesar de que estaba limpio tenía un poquito de óxido, se había quedado, pero con un poquito de grasa en todo el tornillo ya se podía colocar en su lugar y quedar listo para la purga posterior. Con el dedo mojado en líquido de frenos, pues entonces ya lubriqué bien los O-ring que están aquí adentro del caliper, luego los pistoncitos y a colocarlos. Estos tienen que entrar con los dedos y tienen que entrar fácilmente. Luego con un poquito de grasa a colocar los guardapolvos de los ejes del caliper con la base y estos con un destornilladorcito se colocan y este guardapolvo larguito de la misma forma que salió, así se coloca, se frunce un poco uno de los extremos, se coloca y queda listo. Ahora tocaba colocar esta chavetilla metálica que es donde resbalan las pastillas y esta lleva su posición y es la forma en la que estás viendo en pantalla. Esta se coloca ahí, queda a presión. Antes de colocar las zapatas de los frenos pues hay que darles una lijita para que quede únicamente opaco. Y como te das cuenta, aquí está la forma de cómo iban. Una de las piezas va a los pistones y la otra va hacia la parte fija del caliper. Luego vienen estos tornillos de sujeción que agarran las zapatas y aquí se le coloca un poquito de grasa, pero tiene que ir muy poquito, solamente para que queden lubricadas y las zapatas puedan resbalar fácilmente. Lubricados los ejes se dejan presentados. Y luego una de las zapatas se coloca y ya vas pasando los seguros como se pueden ver de esta forma. La zapata ya no tendría que caer, sino que se tendría que quedar en su lugar. Luego se coloca la otra zapata, se hunden los pines y ya queda todo solidario. Ahora ya solo queda con una llave Allen número 4, pues darle el último apriete a los tornillos, apretarlo bien porque recordémonos que esto no se tiene que salir cuando esté funcionando. Pero es un apriete hasta el llegue, tampoco le vamos a dar muy duro, solamente que llegue un apretoncito y ahí queda. Luego tocaba colocar los ejes que van en los guardapolvos y estos también llevan un poquito de grasa para que tengan flexibilidad y movilidad. Y ya tocaba armar el caliper con la pieza, pero me di cuenta que había dejado el interruptor de freno de la maneta suelto y aquí es donde uno ve la importancia de tener todo en orden. Pues aquí la pieza no lleva mucho misterio, lleva un lugar donde ancla, donde luego el espacio donde queda el tornillo ya queda accionando ahí y pues yo solamente le dejé las patillas listas para que puedan quedar los conectores bien. Ya luego aquí te presento los tornillos que había comprado, los tornillos nuevos, la pieza la había pintado para que se viera como original los injertos y luego a quitar los ejes que ya tenía, a colocar primero el eje que va roscado, se coloca y se le da un apriete con una llave 12 milímetros. Esto se aprieta bien, se aprieta justo pero con la mano, luego ya se coloca en su lugar, el otro lado pues lleva una tuerca, así que esta se coloca ahí, también es llave 12 milímetros y también se le da su justo torque. Ya cuando estaba lista la pieza para colocarla, pues era de presentarla ya en el disco. Las dos zapatas tienen que quedar abrazando al disco de freno. Se coloca, se busca donde coincidan los agujeritos, se coloca con las manos. Como te das cuenta quedó bastante bien el trabajo que se hizo. Luego se aprieta con la matraca o con el ratch y ya después se le da su torque que son aproximadamente 35 newtons metro. O al menos eso es lo que yo le doy a los tornillos del caliper. Aquí estoy viendo cómo iba a quedar la línea de freno desde la maneta hasta el caliper. Y después de eso pues ya era de colocarlo y pasarlo por todos los recovecos para que no tope, quede bien y quede holgado. Cuando desarmé la motocicleta me di cuenta de que la manguera no pasaba por este ajuste y pues solamente era de colocarle un tornillo y ahí quedaba bien. Luego ya apreté y limpié el tornillo terminal de la manguera donde llega el líquido al caliper. Y también apreté el tornillo de la salida de líquido de frenos de la bomba central que va en la maneta. A limpiarlo todo, a colocar el nuevo líquido de frenos y a dejar una manguerita y la llave 8 ya lista para la purga. La manguerita la coloco en un recipiente donde guardo líquido de frenos antiguo. Cuando ya se llene esto lo llevo al centro de reciclaje y luego a purgar, que ya sabes, es apretar la maneta que llegue hasta el fondo, luego liberas el tornillo de purga en el caliper y te mantienes así hasta que ya no sale ninguna gotita de líquido de frenos y el sistema quedó purgado y frenando absolutamente bien.
Y ya al fin con esto se terminó el servicio al tren delantero de esta motocicleta itálica GS 150. Claro que quedaron un montón de detalles que no mostré en esta serie de videos, pero creo que por ahí podré ir colocando unos videos cortitos de alguna de esas intimidades, llamémosle así, que conllevó todo este proceso de servicio al tren delantero. Espero que esta serie de videos te haya servido, que lo pongas en práctica y ya sabes que nos vemos a la próxima.